tema que hoy nos toca tratar es restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, el tema que le puse a la charla es restricción del crecimiento intrauterino, de lo básico a la evaluación individualizada. Y la idea es que pasemos por una serie de temas y que mencionemos una serie de temas que son relevantes con RCI y que veamos en qué aspecto podemos mejorar en la detección y el tratamiento de esta patología. Que porque es importante, tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de el feto que se queda pequeño o la restricción del crecimiento intrauterino, cuenta aproximadamente por una tercera parte de todos los fetos que son prematuros, cuenta con una tercera parte de toda la morbilidad neonatal y una quinta parte de las muertes neonatales. Entonces es un tema que es bastante relevante, ¿verdad? El propósito de diagnosticar tempranamente una restricción del crecimiento intrauterino y tratar tempranamente y de la mejor manera una restricción del crecimiento tiene que ver con tratar de disminuir la tasa de óbito fetal. O sea, al final el problema que tenemos es que estos bebés, si no se manejan de la forma más adecuada, terminan falleciendo, ¿verdad? En la pancita de la mamá, y ese es un problema de los más importantes. Entonces la idea y de lo que vamos a hablar un poco es sobre generalidades, definiciones de la restricción del crecimiento intrauterino, diferenciar o mencionar por lo menos la diferencia entre tardío y temprano, hablar un poquito sobre crecimiento normal, fisiopatología de la restricción del crecimiento intrauterino, hablar del seguimiento que le damos a esta patología, manejo. Quiero hablar un poquito sobre la evaluación individualizada, que es una de las cosas que creo que tiene más relevancia en la charla de hoy. Los efectos a largo plazo, o sea, lo que sabemos hasta el momento sobre los efectos a largo plazo en el neonato de la restricción, y hablar un poquito sobre las conclusiones. Cuando hablamos de RCI, como mencionábamos anteriormente, nos va a apuntar por aproximadamente una quinta parte de todo lo que es morbilidad neonatal. Una tercera parte de todos los prematuros tienen que ver con fetos que están restringidos, fetos que se quedaron pequeñitos, que no alcanzaron su máximo potencial de crecimiento, y además tiene que ver con una tercera parte de todas las muertes de los óbitos fetales, ¿verdad? De las muertes en la pancita de la mamá. Entonces es súper importante cuando hablamos de RCI tener en cuenta que es una patología muy frecuente a la que nos enfrentamos los que manejamos embarazo, y que a veces nos presentamos con decisiones clínicas que no son tan simples, como el sacar un feto que es pequeño, sacar un feto que es muy prematuro y que sabemos que no necesariamente va a tener la mejor evolución postnatal, o a veces nos topamos con decisiones más complejas, como el feto que no estamos seguros si está alcanzando su máximo potencial de crecimiento a una edad gestacional más grande, y nos cuesta un poco el manejo, ¿verdad? Sabemos que con el RCI tardío, por ejemplo, tenemos un problema de diagnóstico. Este es un Practice Bulletin de ACOG de 2019, de febrero del 2019, donde básicamente se mantienen las definiciones de RCI. Sabemos que desde el punto de vista de generalidades, ¿verdad? Retardo del crecimiento intrauterino, restricción del crecimiento intrauterino, crecimiento intrauterino retardado, son nombres que se han utilizado como sinónimos para una definición común, que es el feto que se queda por debajo del percentilo 10 de crecimiento. O sea, en este momento una de las cosas que nosotros asumimos es que los fetos que se encuentran entre el percentilo 10 y 90 del crecimiento son los fetos que son la normalidad, y sabemos que esa definición no es del todo satisfactoria, no del todo nos define y nos habla del feto que realmente está en un peligro de hacer un óbito fetal. ¿Por qué? Porque es un principio estadístico. Yo no puedo decir estadísticamente que todos los fetos que están arriba del percentilo 10 están bien y sanos, y ahí es donde nosotros podemos decir que la definición no va siendo satisfactoria, de forma que una definición más acorde de RCI es el feto que no alcanza su potencial de crecimiento, y eso basta con solo ver alrededor, ¿verdad? La población que tenemos de nosotros. Tenemos en nuestra misma población personas que son más grandes, personas que son más pequeñas, y entonces la restricción del crecimiento tiene que ver cuando el feto no alcanza su máximo potencial de crecimiento para su
sus características específicas para su patrón genómico específico, de manera que es relevante que hagamos una valoración más individualizada de la restricción del crecimiento intrauterino. Y esto era lo que hablábamos, ¿verdad? Que esta definición, este es el mismo Practice Bulletin de ACOC, no toma en cuenta el potencial individual de crecimiento que va a tener los fetos, ¿verdad? Y que nos falla en identificar fetos que son más grandes, pero que no alcanzan su potencial de crecimiento. Entonces usted tiene un feto que tiene un potencial de crecimiento mayor, le da un peso fetal estimado mayor al percentilo 10, pero no significa que ese feto no está en peligro. Y eso es lo que fallamos en identificar. Entonces cuando decimos que la restricción del crecimiento intrauterino es el feto que está por debajo del percentilo 10 para crecimiento, estamos solamente detectando un 77% de los fetos que realmente están restringidos. O sea que hay un 33% de fetos que vamos a tener afuera de este rango, afuera de esta definición de disminución del percentilo 10, y además estamos metiendo fetos que son sanos, fetos que son pequeños constitucionales, que son fetos saludables, pero que están en su máximo potencial de crecimiento, y como dicen por ahí, ¿verdad? Los bebés salen al molde. O sea, no vamos a tener un bebé grande de papás que son muy pequeños, ¿verdad? Y eso hablamos de que no es suficiente solo con tomar la genética del bebé. O sea, no solo basta con ver el fenotipo de los papás para pensar que el bebé va a ser grande. Tiene que ver la nutrición, tiene que ver los factores ambientales, tiene que ver la impronta genética que tienen, ¿verdad? Y el ambiente en el que se desarrollan. Entonces esto es lo que nos permite realmente saber si un feto va a estar pequeño, si va a estar fuera de estos rangos de crecimiento. Cuando hablamos de la patología o por qué fisiopatológicamente se da la restricción del crecimiento intrauterino, este es el cuadro que todos conocemos. Vamos a tener matemáticamente causas maternas, causas fetales, causas placentarias específicamente, y vamos a tener la parte genética y la parte ambiental, ¿verdad? Esos son los 5 parámetros que nos van a determinar un crecimiento normal de un bebé. Entonces, donde hablamos de etiología, podemos tener condiciones médicas que hacen que ese feto no pueda llegar a su máximo potencial de crecimiento, como son la diabetes pregestacional, la insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, enfermedad cardíaca, trastornos hipertensivos del embarazo, síndrome antifosfolípido. Son trastornos que no nos permiten que el feto llegue a su máximo potencial, y muchas veces tenemos una fisiopatología común. Si vemos, aunque no siempre, ¿verdad? Con bastante consistencia, aún en la diferencia entre fetos restringidos y tempranos, algo que tenemos común es un problema de malperfusión uteroplacentaria, que lleva finalmente a malnutrición fetal. Antes se creía que los restringidos más tempranos se debían a insuficiencia placentaria y que los tardíos no. Y ahora se sabe con estudios patológicos que el tardío tiene su grado de insuficiencia placentaria también. Entonces es un patrón común, ¿verdad?, que tenemos en estos fetos. Uso de sustancias de abuso. Uno piensa que esto no tiene relevancia, ¿verdad? Uno piensa que a veces cuando una paciente va ingresando y uno le dice, señora, toma, fuma, consume alguna droga, la respuesta que uno siempre espera es no. Y eso depende mucho de la población con la que uno esté tratando, ¿verdad? Cuando estuvimos haciendo una rotación externa en un hospital externo, recuerdo estarle haciendo una historia clínica a la señora y hacer la misma pregunta siempre, que por años he escuchado a la gente decirme, no, señora, fuma, toma, consume alguna droga, embarazada, ¿verdad? Con 26 semanas. ¿Fumar qué? Ya cuando le dicen fumar qué, ¿verdad? Bueno, ¿qué fuma, señora? Bueno, es que vea, ya la marihuana la dejé y cocaína casi no estoy usando, pero el tabaco no puedo. No, es que no puedo, pero ya dejé muchas cosas, ¿verdad? Y el feto realmente restringido cuando le hicimos el ultrasonido. Entonces son cosas que no podemos dejar de pensar. La gestación múltiple, la exposición a teratógenos nos puede generar restricción del crecimiento intrauterino, algunas enfermedades infecciosas, ¿verdad?
Y por último, los problemas genéticos que son típicos, ¿verdad? Que vamos a tener como la trisomía 13, la trisomía 18, que nos va a traer como consecuencia restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, ¿qué es el crecimiento fetal óptimo? ¿Qué es lo que podemos decir sobre crecimiento fetal óptimo? Una de las cosas que tenemos que saber es que el crecimiento fetal es algo muy complejo, que involucra una interacción entre, como lo mencionábamos anteriormente, factores maternos, factores fetales, factores placentarios, factores genéticos y factores del ambiente. Y todas estas cosas interaccionan muy profundamente con una controlada y muy compleja regulación hormonal, que incluye factores de crecimiento placentarios, que incluye la insulina, que incluye factores de crecimiento similar a la insulina, y últimamente más estudiado incluye la leptina también, factores contrarreguladores como los glucocorticoides, y que mantienen este equilibrio de crecimiento en el feto. Entonces, cada feto tiene su potencial de crecimiento, y una de las oportunidades más grandes que tenemos es tratar de identificar cuál es el potencial de crecimiento de un feto específico para que podamos tener una evaluación específica de este feto y saber si ese feto está en riesgo o no, y saber si ese feto tiene al final una probabilidad más alta de tener un desenlace que no sea el más adecuado. Entonces esto viene a respaldar un poquito lo que veníamos hablando, que cuando utilizamos la definición del percentilo 10 para definir restricción del crecimiento intrauterino, nos quedamos cortos, porque cuando agarramos del percentilo 10 al 16, que es esta franja, vemos que todavía la incidencia de muerte intrauterina es alta. Se va aplanando específicamente en el percentilo 20, se aplana un poquito la curva, y obviamente vuelve a aumentar cuando el bebé se sale de esa curva y sube por arriba del percentilo 90. Entonces sí, definitivamente cuando tenemos el percentilo 10 es cuando tenemos la más alta mortalidad en el periodo anteparto. En eso estamos de acuerdo, pero no significa que todo feto que está arriba del percentilo 10 está saludable, y a veces tenemos una pseudoseguridad cuando estamos haciendo un ultrasonido y nosotros lo que queremos es definir si el bebé está saludable, y no, dio percentilo 11, todo bien, dio percentilo 12, todo bien, ¿verdad? Y no necesariamente, es una cuestión estadística, ¿verdad? Cuando tenemos una campana de Gauss, va a haber siempre extremos que se nos van a salir, y esto es válido para los bebés que están por arriba del percentilo 10. Entonces decíamos que cuando utilizamos el percentilo 10 como definición de restricción del crecimiento intrauterino, vamos a tener un grupo de pacientes que están restringidos que se nos van a escapar, y eso es una cuestión estadística. Solo estamos captando el 77% de los restringidos utilizando esa definición. Y por eso es que esta estandarización del percentilo 10, que existe desde hace años, realmente desde hace años, se ha puesto en debate. Cuando hablamos de evaluación individual del crecimiento, no es algo de hoy, ¿verdad? Es algo que, por ejemplo, Gerdesi empezó a hablar en el 89 de esto, y que se ha evolucionado un poquito. Entonces sí nos tiene que quedar muy claro que percentilo, debajo del percentilo 10 no significa necesariamente sinónimo de enfermo. Podemos tener fetos que están pequeños y que son saludables, ¿verdad? Y que fetos por arriba del percentilo 10 no es que no presentan, ¿verdad?, alguna tasa de insuficiencia placentaria y restricción. Y obviamente esta tasa de mortalidad anteparto nunca es cero. Y hay un estudio bastante reciente en que investiga las causas de muerte en los óbitos de fetos que son estructuralmente y genéticamente normales, y invariablemente lo que se encuentra es algún grado de insuficiencia placentaria, aún en fetos que tenemos, por ejemplo, en el percentilo 50, que es la media. Entonces tiene mucha relevancia el tema, y esto era lo que explicábamos, ¿verdad?, que es un principio estadístico. Si usted tiene una campana de Gauss, aquí va a tener una media y aquí va a tener la mayoría de su población, pero cuando hablamos de mortalidad, va a haber gente que se le va a salir, va a haber fetos que se le van a salir de esta campana de Gauss, porque es un principio estadístico. Sería una falacia estadística decir que todo feto que está por arriba del percentilo 10 es un feto saludable. Eso es algo que simplemente estadísticamente no es posible. Entonces la pregunta es,
qué estamos haciendo para detectar y diagnosticar los fetos que se nos salen de ese percentilo 10 y que están enfermos. ¿Cómo los diagnosticamos? Y si no estamos haciendo algo, entonces nos estamos quedando cortos con el manejo que estamos dando, ¿verdad? Hablando un poquito de la fisiopatología, de por qué sucede la restricción del crecimiento intrauterino, una de las cosas pues interesantes que encontré es que evidentemente todos conocemos de que hay un problema de placentación en la restricción del crecimiento intrauterino. Uno de los términos más acuñados recientemente, de los que más se habla, es la afección endotelial, donde vamos a tener aterosclerosis aguda de los vasos placentarios, producto de la mala invasión trofoblástica, ¿verdad? Entonces sabemos que la restricción del crecimiento intrauterino, tanto temprana como tardía, con sus diferencias, patológicamente lo que encontramos en especímenes es que hay un problema de placentación, hay una falla del trofoblasto para invadir los vasos uterinos, y esta falla en la invasión, una de las cosas que me genera es una falla en el cambio de un flujo de alta resistencia a un flujo de baja resistencia. Estos son estudios de marcadores inmunohistoquímicos, donde tenemos tres posibilidades. La primera es una completa transformación del vaso, la segunda es una falla de la transformación fisiológica de los vasos uterinos, y la tercera es una falla parcial. Entonces, ¿qué encontramos desde el punto de vista inmunohistoquímico, verdad? Esto azulito que vemos acá es el endotelio. Entonces vemos cómo este vaso es grandote, esto rojo que encontramos acá es trofoblasto, y entonces tenemos en otro corte inmunohistoquímico, tenemos aquí abajo esto que está marcado en azul, un marcador que se llama ICAM1, ¿verdad? Que es el Intercellular Adhesion Molecule 1. Entonces una molécula de adhesión celular, y vemos cómo aquí en este grupo, en las pacientes que tienen una transformación completa, el hecho que esté en azul significa que el ICAM está negativo, significa de que la molécula de adhesión celular no está presente, ¿de acuerdo? Por otro lado, cuando falla completamente la transformación, dijimos que el azul es el endotelio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el azul acá? Acá. Vean el diámetro y el calibre del vaso, ¿verdad? El endotelio es muchísimo más pequeño, y esto verde que encontramos acá son las células del músculo liso. Entonces, aquí no encontramos células de músculo liso, entonces definitivamente tenemos una falla en eliminar estas células de músculo liso, y tenemos una marcación alta, ¿verdad? Desde el punto de vista de ICAM, que es lo que sale en rojo, y el trofoblasto, aquí lo vemos que no invade el vaso periféricamente. Cuando la falla es parcial, pues vamos a encontrar trofoblasto que invade, cierto cambio en la arteria, en las arterias espirales, cierta presencia de músculo liso y una manifestación más grande desde el punto de vista de ICAM, desde el marcador citológico. Entonces esto solo demuestra que hay un fallo importante en la placentación, y como aquí vemos, ¿verdad? El ICAM está negativo cuando hay una falla completa en la transformación, y evidentemente se encuentra positivo cuando hay una transformación completa. Ahora, cuando hablamos de las bases placentarias de la restricción del crecimiento intrauterino, cuando una placenta inicia su invasión trofoblástica, normalmente tiene una distribución normal que abarca aproximadamente el 25% de toda la superficie uterina. Eso es lo que se espera que tenga de invasión una placenta normal, donde el trofoblasto se encarga de invadir este músculo liso de las arterias espirales, y entonces el diámetro del vaso cambia de calibre completamente. ¿Por qué? Porque tenemos una pérdida de la capa muscular, y entonces esto hace que este vaso de alta resistencia y muy alto flujo se vuelva en la cama placentaria, que es un término que se acuñó desde los 90, ¿verdad? En la cama placentaria una baja resistencia. Los primeros estudios de placentación, que se han hecho dos
en el mundo, se hicieron por ahí de 1900, donde se hizo una serie de 50 casos, donde hicieron cesárea y histerectomía, hicieron cortes de la placenta con el útero completo, y por ahí del 69 se hizo el segundo, donde se describió mucho de las bases de esto que tenemos hoy. Entonces este cambio de la invasión trofoblástica, este fallo de la invasión trofoblástica, es lo que tiene en un principio la fisiopatología de la restricción del crecimiento intrauterino, y esto nos genera un síndrome de malperfusión vascular materna. Y este síndrome de malperfusión vascular materna se considera que abarca muchas de estas características. Estos son los criterios diagnósticos que hicieron con el único estudio que hay en este momento, y nos habla de hallazgos gruesos de patología y hallazgos microscópicos. ¿Como qué podemos encontrar? Pues uno de los más importantes es hipoplasia placentaria. Dijimos de que el disco placentario va a abarcar aproximadamente un 25% del tamaño total de la superficie uterina. Entonces, ¿qué sucede? Inicialmente la placenta tiene ese 25%, pero cuando falla la primera y falla la segunda invasión trofoblástica, una de las cosas que sucede, ¿verdad?, es que la placenta, que está ocupando ese 25%, no logra, por decirlo de alguna manera, alimentarse adecuadamente de esa superficie placentaria. Entonces tenemos áreas de infarto y áreas de regresión de la placenta. Entonces la placenta tiene una tendencia a hacer hipoplasia, a hacer infartos y a tener hemorragias retroplacentarias. Desde el punto de vista histológico, vamos a encontrar hipoplasia vellositaria, maduración acelerada de las vellosidades, nudos sinciciales y vasculopatía decidual, que era lo que hablábamos de que uno de los hallazgos más encontrados histopatológicamente recientemente es la aterosclerosis aguda de los vasos placentarios. Y todo esto corresponde a lo que llamamos el síndrome de malperfusión materna. Entonces aquí a la izquierda podemos ver una placenta normal con una invasión normal, donde su área es aproximadamente un 25% de la superficie uterina. ¿Qué encontramos en las placentas que tienen que llegan a manifestar más tardíamente una insuficiencia placentaria? Que uno de los hallazgos importantes es que el cordón tiene una inserción periférica o distal. ¿Significa que el cordón se insertó ahí? No significa que el cordón se insertó ahí, significa que teníamos este disco placentario completo, y que al tener un problema vascular y no tener una adecuada invasión trofoblástica, hay una regresión de toda esta parte del tejido placentario, y lo que encontramos es que el cordón queda insertado más periféricamente. No significa que el cordón se insertó ahí, significa que toda la parte distal tuvo una hipoplasia, tuvo una degeneración placentaria. Y encontramos pues bastante grados de infarto. Y vean, esto era lo que estábamos hablando, que dice que en circunstancias normales las arterias espirales se transforman, ¿verdad?, ocupando la placenta un 25% de la superficie uterina. Exactamente lo mismo que estábamos mencionando. Entonces, al haber una falla de la invasión trofoblástica, tenemos una regresión de esta placenta. Y eso es lo que se descubrió. No es que tenemos placentas con inserción de cordones marginales, sino que tenemos una regresión placentaria y que el cordón quedó ahí, lamentablemente por una regresión de una parte completa de la placenta. Este es un feto de 30 semanas con 3 días. Es un ejemplo que viene en el artículo, ¿verdad? Vean que curiosamente tuvimos hace poco un caso de una paciente con una restricción del crecimiento intrauterino muy temprano, que la placenta se ve así, se ve como una bolita pequeña hacia un lado, ¿verdad? Entonces tenemos una placenta acá que es pequeña, que es fúndica y que tiene cierto grado de regresión. Esta regresión placentaria, pues se le hace un ultrasonido control a los 3 días por problemas desde el punto de vista, por una alteración estomacal de la paciente que refería a dolor, y se encontró un cambio de esto a esto, donde se encontraron áreas anecoicas basales y se sospechó que eran focos de hemorragia. Más adelante se le hace un monitoreo cardiotocografía, ¿verdad?, donde se demuestra que hay desaceleraciones tardías, clarísimas, ¿verdad?
se hace una cesárea de emergencia y ¿qué se encuentra? Bueno, los coágulos que habíamos visto acá, y además vean la inserción del cordón, que en vez de ser central es una inserción más periférica desde el punto de vista patológico. Y esto que vemos acá, este círculo, es el área de hemorragia que encontramos acá. Entonces vemos cómo la clínica se correlaciona con la restricción de la paciente y con los hallazgos histopatológicos. Entonces nos queda muy claro, ¿verdad?, de que no es que este cordón se insertó distalmente, sino que tuvimos una regresión de todo el lecho placentario en un segmento, y por eso una de las características que tenemos son estas placentas pequeñas en las pacientes con restricción del crecimiento intrauterino. Esto es una representación de lo mismo que venimos hablando, donde arriba vemos la normalidad y abajo vemos la normalidad, donde hay una falla de la invasión trofoblástica, tenemos depósitos de fibrina, perdemos continuidad del sincitio trofoblasto, y esto produce que se formen esto que era lo que mencionábamos, nudos sincitiales. Y estos nudos sincitiales a veces se desprenden, pasan a la circulación sistémica con el retorno venoso, y una de las cosas que nos genera es más alteración materna por liberación de tejido al torrente sanguíneo. Entonces estábamos mencionando que es crecer normalmente. Entonces el feto que está entre el percentilo 0 y 10 es el feto enfermo, y el que está en el percentilo 11 o 12 ya no. ¿Cuál es la definición correcta de restricción del crecimiento intrauterino? Pues sabemos, como ya lo mencionamos en la campana de Gauss, ¿verdad?, que estadísticamente sería una falacia decir que una paciente que está en el percentilo 15 o una paciente que está en el percentilo 12 es una paciente que está libre de riesgo de que tenga una muerte anteparto del bebé. Y esto era lo que habíamos mencionado, recalcándolo anteriormente, de que aunque es menor, sabemos que entre el percentilo 10 y el 20 todavía tenemos una incidencia más alta, ¿verdad? Todavía no se nos aplana la curva de mortalidad antenatal. De forma que definitivamente nos estamos quedando cortos en el manejo y diagnóstico de algunos casos de restricción que no podemos detectarlos porque no se acomodan a la definición poblacional, que es más específica. Sabemos que en este momento la restricción del crecimiento intrauterino la podemos dividir como temprana o como tardía. Se dice que por consenso internacional la restricción del crecimiento intrauterino temprano es la que se da con menos de 32 semanas y la tardía con más de 32. Aunque si usted lee artículos, algunos dicen 32, 34, pero se dice que por consenso internacional 32 es lo que se dejó, y sí, eso muy claro de que es por consenso. Pero sabemos que ahí también estadísticamente van a haber cantidad de fetos que se van a traslapar. Algunos van a ser tempranos, algunos van a ser tardíos en ese periodo de 32 o 34 semanas. El tardío tenemos un problema principalmente de diagnóstico. El temprano, pues sabemos que cuando usamos esta definición de crecimiento intrauterino retardado, cuando tenemos un peso fetal estimado por debajo del percentilo 10, estamos detectando un 77% de fetos afectados. Y lo vamos a clasificar por estadios, que este es el cuadro de famoso de Figueras y Gratacos, ¿verdad?, donde vamos a tener estadio 1, 2, 3 y 4, y nos va a hablar de su diagnóstico y de su seguimiento, que es algo que hemos venido utilizando desde hace tiempo, donde en el estadio 1 vamos a tener crecimiento intrauterino pequeño, ¿verdad?, y algún grado de insuficiencia placentaria. En el 2 vamos a tener una insuficiencia placentaria severa. En el 3 vamos a tener una baja sospecha de acidosis, y en el 4 vamos a tener una alta sospecha de acidosis fetal. Y esto va concorde con ciertos hallazgos del Doppler y del peso fetal estimado, donde tenemos muy claro que cualquier feto que se encuentre por debajo del percentilo 3 está restringido, indiferentemente del hallazgo Doppler, porque estadísticamente ahí es donde podemos encontrar la tasa más alta de mortalidad, que esto es lo que vemos acá. Definitivamente los fetos que se encuentran por debajo del percentilo 5, y específicamente los que están por debajo del percentilo 3, son los que tienen un riesgo más alto de tener una muerte antenatal. ¿Y qué características tiene entonces un estadio 1? Diríamos que es cualquier peso fetal estimado por debajo del percentilo 3, una relación cerebroplacentaria por debajo del percentilo 5,
un IP de las arterias uterinas por arriba del percentilo 95, un IP de la arteria cerebral media por debajo del percentilo 5. ¿Cada cuánto lo monitorizamos? Semanalmente. Le hacemos control de Doppler. Y si no tenemos cambios en el flujo Doppler y continuamos clasificando como un 1, la edad gestacional de interrupción van a ser las 37 semanas. En el caso del estadio 2, ya tenemos un flujo ausente en el umbilical y decimos que ese control de ese feto de Doppler va a ser bisemanal. Y la meta es que lleguemos a 34 semanas si este feto no tiene deterioro en el Doppler y no pasa a un estadio mayor. En el estadio 3 vamos a tener ya una sospecha de acidosis donde vamos a tener un flujo reverso en la umbilical y hacemos un control cada diario o cada 2 días. Y la edad gestacional meta para llevar ese feto son las 30 semanas. Y en el estadio 4 vamos a encontrar que el ductus va a tener flujo reverso y tratamos de hacer control cada 12 horas y la fecha de interrupción va a ser las 26 semanas. Son fetos mucho más pequeños, ¿verdad? Y definitivamente tienen un mucho peor pronóstico, ¿verdad? Aquí agregan, ¿verdad?, la presencia de desaceleraciones o la cardiotopografía menor de 3, que recuerden que hemos hablado en algunas ocasiones del estudio Truffle, ¿verdad?, que incluye la cardiotopografía en el seguimiento de los pacientes con restricción del crecimiento intrauterino. Esto es para propósitos pues informativos, principalmente de los médicos internos y los estudiantes que tal vez no tienen muy claro qué es el Doppler, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta es una imagen de Doppler del umbilical. Cuando hablamos de diástole cero o flujo inverso, nos referimos a esto, ¿verdad? Tenemos el flujo del umbilical y esta es la diástole. Esta sería la sístole y esta sería la diástole. Esta es la representación espectral de estos eventos, sístole y diástole. Cuando decimos que tenemos diástole cero, es porque este puntito está en la línea de cero. Y cuando decimos que tenemos flujo inverso, es porque en diástole cardíaca tenemos sangre que literalmente va para atrás. Y eso es un signo de que las cosas no están bien en ese efecto, ¿verdad? Ahora, un error que a veces cometemos frecuentemente es la realización de estudios multivaso. Me refiero de hacer todos los estudios, hacer umbilical, cerebral media, uterinas y al final hacer ducto venoso. ¿Por qué? Porque en ocasiones la calculadora que hizo la gente de Barcelona, que nosotros utilizamos muy frecuentemente, nos solicita el ductus. Y nos solicita el ductus y la justificación de ellos es porque un porcentaje de los fetos con relación cerebroplacentaria alterada pueden tener alteración del ductus sin necesariamente haber alterado umbilical. Algo muy importante es que tenemos que hacernos la pregunta de si un feto puede estar acidótico sin estar hipóxico antes. Y eso lo sabemos con la umbilical, ¿verdad? Sabemos que el principio de la acidosis es cuando tenemos, de la hipoxia es cuando tenemos diástole cero, el umbilical. Entonces la pregunta es, ¿puede un feto estar acidótico, o mejor dicho, puede un feto tener alteraciones del ductus venoso sin haber tenido alteraciones del umbilical previo? Y para empezar, como esa explicación, tiene que quedar muy claro que cuando utilizamos la calculadora, de Barcelona, a veces nos pide el ductus venoso y vamos a hacer un caso hipotético, ¿verdad? En el cual ponemos crecimiento fetal, vamos a poner una edad gestacional de 30 más 3 semanas, eso va a ser un crecimiento estimado, ¿verdad? Vamos a ponerle un peso que para ser varón nos va a dar restringido, lo calculamos y nos da un percentilo 3. Empezamos a meter valores de Doppler, ¿verdad? Un umbilical y una cerebral media, que hacemos el valor de la cerebral media mayor para que nos dé una relación cerebroplacentaria alterada, pero y le ponemos valores de uterinas normales. Y cuando lo calculamos por una relación cerebroplacentaria alterada, nos va a pedir el ductus venoso. Pero ¿qué sucede? Si yo no le pongo el valor de ductus venoso, igual la calculadora me va a calcular el estadio que tiene el feto. Y eso es importante tenerlo claro.
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Doppler tiene patrones que van a seguir, que van a ser constantes. Por eso es que no es tan aplicable la utilización del multivaso, o sea que necesariamente no tengo que agarrar y meter el ductus venoso, porque me puedo complicar un poquito más la vida y sacar fetos que son más prematuros de lo que realmente necesito sacarlos. Entonces, este estudio, que se llamaba el Porto, ¿verdad?, investigó una gran cantidad de fetos, aproximadamente 1200, de los cuales no todos completaron el estudio, que esto implicó aproximadamente 7000 evaluaciones Doppler de estos fetos. ¿Y qué demostró? Pues demostró este estudio que hay 3 patrones específicos de seguimiento en el Doppler. ¿Y cuáles son estos patrones? El patrón A, vamos a tener un patrón de deterioro donde lo primero que se afecta es la arteria umbilical, lo segundo es la arteria cerebral media y lo tercero es el ductus venoso, que ese es el patrón más frecuente. El patrón B, en el cual tenemos arteria umbilical, segundo ducto venoso y por último arteria cerebral media. Y el tercer patrón, donde tenemos arteria cerebral media como primera afectada, arteria umbilical y tercero ducto venoso. Entonces, de los 3 patrones de esta investigación, que es uno de los estudios más grandes que se ha hecho con respecto a la evaluación Doppler, ¿qué nos queda claro? Que nunca en ninguno de los 3 patrones el ducto se afecta antes que el umbilical. O sea, en este estudio específicamente nunca se afecta el ductus antes que el umbilical. O sea que sí podemos tener afectación primero de la cerebral media, por ejemplo, o podemos pasar del umbilical al ductus, pero nunca del ductus al umbilical. Entonces lo más probable es que yo vaya a seguir un patrón donde tenga diástole cero y luego flujo inverso y después tenga una afectación del ductus venoso. Tenemos este otro estudio sobre la progresión de los estudios Doppler a diferentes edades estacionales, que es muchísimo más pequeño, ¿verdad? Este lo hizo la gente de Valencia, en España, donde utilizaron aproximadamente 500 casos, de los cuales 405 completaron el estudio. Y ellos sí investigaron muchísimos patrones más de Doppler. Entonces la pregunta es, ¿en alguno de ellos se alteró el ductus venoso antes que el umbilical? Sí, en todos estos que dicen ducto venoso, ducto venoso, ducto venoso, ducto venoso. Cuando usted suma el compuesto de estos patrones en el ducto venoso, se da cuenta de que aquí tenemos un caso, aquí 4 casos y aquí otros 4 casos, que en total son 10. Cuando usted saca la proporción, es aproximadamente una alteración del 2%. Entonces, en un 2% de los casos, el ducto venoso se puede afectar antes que la arteria umbilical. Y hay casos en los cuales se afecta el ducto venoso antes que el umbilical porque son cromosomopatías, porque hay una enfermedad materna de fondo como preeclampsia. El punto de esto es que deberíamos hacer de la evaluación del ducto venoso antes que el umbilical una excepción y no una regla, ¿verdad? Porque normalmente en un 98% de los casos estadísticamente vamos a tener una secuencia de progresión del Doppler que es completamente predecible. Entonces volvemos a la pregunta que hice anteriormente: ¿puede un feto estar acidótico sin antes estar hipóxico? Y la respuesta es que probablemente no, excepto con algunas excepciones, ¿verdad? Cromosomopatías, pacientes con fetos que tengan algún tipo de alteración cardíaca, que nos pueden dar alteración del ductus sin necesariamente darnos alteración de la arteria umbilical. Muy bien. Ahora, si vamos a medir el ductus, también tiene que ser muy importante que usemos la técnica correcta. Pues obviamente los que estamos haciendo esto sabemos que a veces es complejo, ¿verdad? Los bebés se mueven, los bebés respiran, los bebés no están necesariamente en la mejor posición. A veces no agarramos el ductus, sino que agarramos una suprahepática que tiene un patrón pues específico, y tenemos que recordar que aunque esto está hecho para 13-14 semanas, esto es tomado de la Fetal Medicine Foundation, ¿verdad? Hay ciertos principios que son importantes. Por ejemplo, el feto debe estar quinescente. Yo no puedo tener un ductus alterado y decir que el ductus está alterado si el feto se está moviendo y si tiene movimientos respiratorios. O sea, en el momento en que yo hago la evaluación, el feto tiene que estar quinescente, si no, no es válido. Tengo que tener una adecuada amplificación del tórax. La caja tiene que estar pequeña, entre 0,5 y un milímetro máximo, ¿verdad? Para evitar la contaminación con vasos adyacentes.
el ángulo de insonación debe estar lo más cercano entre 0 y 30 grados, o sea, menos de 30 grados. El filtro debo ponerlo entre 50 y 70 Hz, ¿verdad? Para no oscurecer la onda A. Y la velocidad debe estar de 2 a 3 centímetros por segundo. Y esa es la técnica correcta para que yo tome el ductus y diga que es válido. Lo otro que es importante es que si yo encuentro un ductus con técnica correcta que está alterado, teóricamente tengo que repetirlo en 12 horas para ver si está bien. Y a veces fallamos un poquito como en eso. Yo creo que todos, ninguno de nosotros deja como una indicación de repetir Doppler en 12 horas. Esto es solo a manera de ejemplo, principalmente para estudiantes. Pues esto no es algo que yo entendía. Cuando alguien me decía que el ángulo tenía que estar en 0, yo llegaba a revisar los libros y no me quedaba claro qué significa eso, hasta que alguien me lo explicó, ¿verdad? La forma fácil de decirlo es que el ángulo de insonación está en 0 cuando esta línea verde está paralela al vaso que estamos insonando, o cuando la caja que yo tengo está perpendicular al vaso. Eso es cuando tenemos un ángulo de insonación 0, y tratamos en la medida de lo posible tener una corrección manual de ese ángulo, o sea, cambiando la posición de la cabeza del bebé, jugando con el transductor a la hora de hacer la evaluación Doppler. Ahora, hay una controversia entre entonces cómo se está manejando la restricción del crecimiento intrauterino a nivel mundial. Un grupo de expertos decidió revisar las guías nacionales de restricción del crecimiento intrauterino donde la hubieran, y encontraron que solo 6 países en el mundo tienen guías para el manejo de la restricción del crecimiento intrauterino. De estos 6 países, donde está el Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Estados Unidos y Francia, por ejemplo, concluyeron que hay varias cosas que son similares. Todos están de acuerdo de que la definición de RSI es el peso fetal estimado en el percentilo 10, pero vea qué interesante, muchos países están incluyendo una definición nueva que es disminución de la velocidad de crecimiento, y ahí ponen diferencias entre uno y otro y los criterios de uno y otro, como cambios en la circunferencia abdominal menores de 5 milímetros, disminución del 30% de la circunferencia abdominal o el peso fetal estimado, y algunos simplemente no lo mencionan, ¿verdad? En general hay como bastante consenso en las guías, que es basada como en la evidencia actual, pero me llama la atención que ya mencionan la desaceleración del crecimiento. Y entonces ahí es donde hablamos del crecimiento individualizado en los fetos restringidos. Y voy a ir un poquito rápido para que terminemos, ¿verdad? ¿Qué hemos encontrado? Que hay algo que se llama individualización del crecimiento fetal. Entonces tenemos que un feto específico tiene un potencial de crecimiento específico, y ese potencial de crecimiento específico yo lo puedo predecir. ¿Cómo lo puedo predecir? Bueno, primero tenemos que tener muy claro que la OMS, tratando de hacer las cosas más adecuadas, ha intentado hacer tablas poblacionales para diferentes países, ¿verdad? Y se sabe que por población hay diferencias específicas en lo que es el percentilo 10. Entonces vemos como el percentilo 10 en India cambia mucho, por ejemplo, el percentilo 10 en Argentina. Entonces las tablas específicas los poblacionales nos ayudan un poquito más a la detección cuando usamos la definición de percentilo 10. Entonces el problema de utilizar tablas poblacionales específicas es que las diferencias en edad, en sexo, en peso, en etnia, solo nos explican el 9% de las variaciones del peso de un feto. Entonces no sigue siendo adecuado, ¿verdad? Y lo que hacemos actualmente es que agarramos un estándar poblacional y nuestro feto es el punto rojo, lo ponemos ahí y definimos si está por debajo del percentilo 10 o no. Y eso no es adecuado por una cuestión muy simple. Cuando vemos diferentes tablas poblacionales que se han hecho, nosotros usamos mucho Hadlock, pero hay un montón más. Vemos que el percentilo 10 cambia de una tabla poblacional a otra, específicamente en el periodo que tenemos entre 34 y 36 semanas es donde hay más variabilidad, de forma que las tablas aún varían muchísimo dependiendo de la tabla que yo utilice. Entonces la pregunta es, ¿un solo tamaño nos sirve para todos los fetos? Y la respuesta más probable es que no.
y ahí es donde viene la individualización del crecimiento fetal. Ahora, tenemos modelos del crecimiento fetal basados en modelos de crecimiento de Rosavik. Los modelos de Rosavik se crearon más o menos en el 96 para el crecimiento de fetos, específicamente, donde tenemos esta fórmula que se ve muy compleja, donde el potencial de crecimiento es igual a C por K más S, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un estimador del potencial de crecimiento. Eso se hace porque cada uno de estos puntos rojos es un ultrasonido del segundo trimestre, que es donde el crecimiento es más estable. Entonces, ¿qué sucede? Este modelo está hecho para que yo agarre al menos 2 ultrasonidos del segundo trimestre, y con esos 2 ultrasonidos del segundo trimestre yo pueda meterlo en las tablas de Rosavik y yo pueda calcular los puntos negros, que es la trayectoria que va a tener potencialmente ese feto. El área celeste que tenemos arriba es las desviaciones estándar que son aceptables para el feto. Cuando ese feto sale de 3 desviaciones estándar hacia abajo o 3 desviaciones estándar hacia arriba, estamos hablando de que ese feto está saliéndose de su potencial de crecimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo. K va a ser la característica anatómica específica. Por ejemplo, aquí podría ser peso fetal estimado, o podríamos hacerlo por parte anatómica específica. Aquí podría ir el húmero, o podría ir el fémur o el DBP. Un coeficiente de crecimiento que se relaciona con C, que es un número estándar, que no se sabe por qué es estándar. Se cree que ese número parte del factor de crecimiento similar a la insulina, pero no se ha descubierto bien por qué. Y luego está el tiempo, que es el tiempo que va a durar el crecimiento. Esto lo podemos hacer una proyección a muchísimo tiempo, básicamente, ¿verdad? Entonces, partimos de un par de ultrasonidos del segundo trimestre y usamos a ese feto como su propio descriptor. Él nos dice cómo debería ser él cuando está grande, basado en ultrasonidos del segundo trimestre. Y con eso, entonces yo calculo la trayectoria que debería seguir ese feto en el segundo trimestre. Pues había hecho en la presentación original, hay un software que se llama IGAP, Evaluación del Crecimiento Individualizado Fetal, que lo produjo el Baylor College y está disponible en línea. Usted nada más tiene que inscribirse y usted puede meter los datos, pero se vuelve demasiado largo. Entonces básicamente el software lo que le permite a usted es introducir los datos de ultrasonidos del segundo trimestre, y esos datos le generan una curva de crecimiento para su feto en específico, y ese es el crecimiento que debería tener ese feto. Se puede hacer por área anatómica específica, donde le va a tener varios resultados, ¿verdad? Puede, por ejemplo, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, y le va a hacer un conglomerado de todo, y le va a generar un score de restricción o macrosomía, que lo va a presentar como tablas. Por ejemplo, lo de arriba es macrosomía, entonces un feto que no esté macrosómico va a dar todos los scores en 0, y un feto que esté restringido va a tener menos desviaciones estándar. Cuando hay menos de 3 desviaciones estándar, se considera que ese crecimiento para ese feto es patológico, a pesar que esté por arriba del percentilo 10. ¿Y cuál es la relevancia de esto? O sea, ¿realmente funciona? Bueno, en 2013 Inglaterra resulta que tenía la tasa más alta de óbito fetal de la región europea, con un 5.5. Hicieron un entrenamiento de 10 sesiones en evaluación del crecimiento fetal individualizada, y usaron un software que se llama Growth, que es diferente al IGAP, que es del que yo estoy hablando acá, pero hace exactamente lo mismo. Es un software diferente nada más. Y entonces, ¿qué demostraron, verdad? Con los centros, con un 75% de centros entrenados en evaluación fetal individualizada, lograron bajar la tasa de óbito en un 1%, que era la tasa más baja de óbito en los últimos 20 años. Entonces, si la pregunta es si esto funciona, pues sí, funciona para ese grupo poblacional que se nos sale por fuera del percentilo 10. Los puntitos rojos nos van a representar los centros que están entrenados, y los azules los centros que no están entrenados, digamos, como o menos entrenados, ¿verdad? Porque en los dos había gente entrenada. Los centros que tenían más entrenamiento son los que lograron más descenso en la tasa de óbito fetal en Inglaterra. Ahora, para propósitos prácticos, puede que inicialmente para nosotros
no sea tan práctico utilizar el software. Y creo que el software todavía es un poquito tieso. Por ejemplo, le pide cosas a uno que deberíamos medir estándar para tener la oportunidad de hacer esto. Por ejemplo, hay que medir la circunferencia del muslo, la circunferencia del brazo. Si usted quiere puede obviarlo o medirlo, el volumen del brazo y el volumen del muslo, pero al menos debería tener la circunferencia con este software para que le dé los resultados correctamente. Algo que se sabe es que la reducción del crecimiento, de la velocidad de crecimiento fetal, se asocia a resultados más malos desde el punto de vista perinatal. Entonces, ¿a qué me refiero esto? Por aquí puse una tabla de mi ultrasonido. Esto es una foto de una paciente que vi anteayer, que parió ayer. Y esto es el papel, ¿verdad? Por eso la foto no es de la mejor calidad. Esto es los ultrasonidos que se le han hecho y de manera muy simplista podemos decir que cuando un feto tiene una tendencia a estar en la media, ese feto se mantiene en la media. Entonces usted tiene un feto que viene percentilo 30, 30, 30, 30 y de pronto le da 25, en el siguiente ultrasonido le da 20, en el segundo le da 15, sigue estando arriba del 10, pero tiene una desaceleración del crecimiento. Entonces también es una cosa de sentido común, ¿verdad? Si yo tengo un feto que está teniendo problemas de crecimiento, tengo que ser un poquito más agresivo en la intervención que voy a tener con este feto. Y vean cómo en este estudio, ¿verdad?, donde se relacionó la desaceleración del crecimiento de 7,000 embarazos, al final se tuvieron 934 embarazos que tenían peso fetal estimado entre el percentilo 10 y el 80. Y cuando tenían este peso fetal estimado en el percentilo 10 y el 80, se evaluó los malos desenlaces perinatales, donde tenemos algunos que son más estadísticamente significativos, como un Apgar menor de 5, Apgar menor de 3 a los 5 minutos, como la acidosis metabólica, estancia en unidad de cuidados intensivos neonatales y la hipoglicemia. Son los que tuvieron más relevancia estadística. Entonces sí se sabe de que definitivamente la desaceleración del crecimiento, aunque no es una definición actual aceptada globalmente en RCIU, sí tiene un peor desenlace perinatal. Entonces, ¿un solo tamaño sirve para todos los bebés? Yo creo que al final la respuesta la tenemos muy clara y es que no, ¿verdad? La pregunta es qué vamos a hacer para cambiarlo. Y nada más para terminar de mencionar, ¿verdad? Sabemos que la restricción tiene sus efectos a largo plazo. Hay estudios que hablan de programación genética. Sabemos, hay una frase muy popular ahí que dice: la salud empieza antes de nacer. Y una de las cosas que tenemos clarísimas es que el ambiente en el que se desarrolla el feto lo programa para salud o enfermedad. El feto restringido tiene más riesgo de diabetes, tiene más riesgo de ser hipertenso, tiene más riesgo de eventos cardiovasculares. Y algo muy interesante que encontré es que los fetos restringidos tienen una maduración puberal que es prematura, normalmente 2 años adelante del promedio poblacional específicamente. Pues sí es algo importante. Conclusiones: la restricción del crecimiento todavía tiene muchísimo de qué hablar. Definitivamente no podemos decir que todos los fetos que están por arriba del percentilo 10 son fetos normales. Cuando hacemos evaluaciones Doppler, podemos tener un patrón de seguimiento en el deterioro del Doppler que nos hace pensar que un feto se va a descompensar con cierto orden. Y al final algo que podemos hacer es la evaluación individualizada del riesgo, que puede ser tan complicado como usar el iGAP o el software de Growth, ¿verdad?, que son bastante complicados, o que puede ser simplemente hacer un seguimiento de los percentilos, ¿verdad? Y con solo que yo ponga percentilo, 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 yo puedo saber si el feto al menos tiene una desaceleración en su crecimiento. La idea de hoy era compartir esto con ustedes y muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Excelente charla. Nada más un comentario, y es que, bueno, en lo personal pienso que eso que estaban diciendo, lo del Bluetooth de Bronson, no es un error, ¿okay? Tiene su razón de ser, digamos, y es porque, digamos, los mismos Figueras y Gratacos establecen en la clasificación de restricción temprana y tardía el hecho de que la